Muy buenas tardes a todos los asistentes a este webinar. Les saluda Samuel Torres, gerente general de Diviso Fondos, y hoy día nos place llevar a cabo una presentación sobre cómo invertir de manera segura y rentable en tiempos de COVID. Un poquito les recuerdo cómo vamos a llevar a cabo este webinar. Las preguntas que ustedes quieran formularnos las pueden ir haciendo a medida que se vaya desarrollando esta exposición a través de la pestaña inferior donde dice preguntas o respuestas, question and answer, y nosotros tomaremos nota para al final de la exposición proceder con la ronda de respuestas a todas las preguntas que nos hayan formulado. Trataremos de resolver todas las preguntas así. La exposición va a estar a cargo de Paul Ceballos, que es nuestro jefe de inversiones en Diviso Fondos. Paul es bachiller en Ingeniería de Sistemas por la Universidad de Lima, máster en Administración de Negocios, también por dicha universidad. Anteriormente trabajó en el área de inversiones de Profuturo FP y tiene los certificados CFA, FRM y CAIA. O sea, tiene todos los galardones para estar a cargo del área de inversiones en Diviso Fondos. Sin más, entonces, cedo la posta a Paul para que proceda con la exposición. Gracias. Muchas gracias, Samuel. Muy buenas noches con todos los partícipes. Primero que nada, esperar que todos se encuentren bien de salud y resguardados en sus respectivas casas. Y definitivamente estas son épocas que nos generan mucha incertidumbre en todo ámbito, financiero, personal, profesional, ya que hasta hace 2 o 3 meses el mundo definitivamente era muy diferente a lo que es el día de hoy y ha cambiado con una vertiginosidad que creo nadie ha imaginado. Esta es, pues, sin más ni menos ya la era del COVID-19 y seguramente en algunas semanas será una era post-COVID-19 donde tendremos que habituarnos a estas nuevas realidades. Pero estas nuevas realidades han empezado justamente con algunos aspectos que nos avisoran que este año va a ser un año muy desafiante en términos económicos y financieros. Quienes están al tanto de lo que se ve en los mercados deben saber ya que a causa de estos cierres en las economías, paralizaciones masivas de empleos que han habido, es de esperar que el mundo va a caer en recesión. Ya no se discute si el mundo va a caer en recesión, sino que se discute cuál es la gravedad y en qué profundidad va a ser esta recesión. Por el momento, todo indica que la contracción económica debería ser de 3% a nivel global, sin embargo, esto continuamente puede cambiar o incluso ser un poco más profundo el cambio. Otros eventos que de alguna manera decantan de esta crisis, digamos, de salud, es el tema de la destrucción del empleo. Este es un tema que tiene muy preocupado a todas las economías en el mundo. Solo por darles una idea de lo que significa la pandemia del coronavirus en temas de destrucción de empleo, se espera que en términos agregados de horas de trabajo, aproximadamente la cantidad de horas de trabajo se disminuya en un 10 u 11% a nivel global. Para que se den una idea, es como decir que se va a borrar de la economía alrededor de 305 millones de horas completas en todo el mundo. Pronóstico de alguna manera un conservador que podría en las próximas semanas de repente ir siendo un poco más preciso y mostrando un número aún mayor. Hemos visto también que en esta época los commodities, entre ellos principalmente el petróleo, han mostrado comportamientos y caídas de precios que llegan a ser ya históricas. Por otro lado, el oro como activo de refugio, en cambio, ha visto un aumento en su precio, dada la incertidumbre en que nos encontramos el día de hoy. También quienes siguen el mercado
no debe haber pasado desapercibido el hecho de que en este año hemos visto las caídas en la bolsa más grandes en la historia, solamente superadas por la caída que tuviera, por ejemplo, la bolsa de Nueva York por allá en el 87, donde es el récord en donde un solo día la bolsa cayó 22%. A causa de la crisis del COVID-19, un día cayó 13%, pero estábamos por ahí casi llegando a récords históricos. Esta crisis es atípica por el hecho que ha significado la destrucción de tanto la oferta como la demanda. Es por eso que incluso compararla con crisis como las del 2008 nos podemos quedar a veces cortos. Y definitivamente el mundo post-COVID-19 nos va a traer unas dinámicas geopolíticas muy diferenciadas a como era antes de inicio de año. Ya se está hablando en algunas economías importantes de ya no el tema de imponer tarifas, sino el tema de restringir y traer de vuelta varios puestos de empleo y bastante de la fuerza laboral que de alguna manera había sido trasladada a China por un tema de costos, y ahora los países desarrollados, en aras de reconstruir sus economías y sus puestos de empleo, seguramente traerán a cambio varios empleos al ámbito local de cada uno. Obviamente esta situación, una crisis nunca antes vista, también implica que hayamos visto medidas nunca antes vistas. En esta circunstancia, y creo que a partir de la experiencia del 2008, hubo una rápida acción por parte de los bancos centrales y los gobiernos principalmente, induciendo al mercado, incorporando al mercado grandes estímulos monetarios y además fiscales para de alguna manera aplacar los efectos de estos cierres económicos a fin de resguardar lo mejor posible a la población. También esto nos trae un récord a la mente y quiero que ese numerito se lo lleven como una referencia histórica. Todo el dinero que hasta el momento ha desembolsado bancos centrales y gobiernos en general el día de hoy, pudiendo ser más seguramente en los próximos meses, ha llegado a la no despreciable cifra de 10 billones de dólares o un 10 con 12 ceros aproximadamente. Eso es lo que todas las economías, bancos centrales, gobiernos han desembolsado al día de hoy y seguramente este monto seguirá en aumento. Bien, un poco para ponernos en situación, dado que hay incertidumbre en el mundo y también en nuestra localidad, en Perú, quisiera de repente saber un poco de ustedes, y ahí sí agradeceré me puedan apoyar quienes están en mi equipo, enviando la encuesta para ver qué opinan los partícipes y cuál es un poco su expectativa con respecto a la recuperación de la economía, al menos local. No nos situemos en el globo, sino situémonos en la economía local. ¿Ustedes esperan que la economía se recupere en el segundo trimestre, tercer, cuarto trimestre, o ven ya una recuperación realmente para el próximo año? En pantalla pueden ver la votación. Les agradeceré, por favor, que emitan su opinión. En lo que van emitiendo su opinión, también me puedo comentarles que estos temas de crisis se presentan de una u otra manera. Probablemente la manera en que se ha presentado esta es una manera en la que muy pocos o ninguno se hubiera imaginado, pero eso también implica que al no estar libres de eventos extraordinarios como estos, en lo referente a inversiones en nuestras finanzas, debemos de tratar siempre de asegurarnos que sean las circunstancias que estemos viviendo, conozcamos nuestro perfil de inversión, nuestra tolerancia de riesgo, para que eso nos permita justamente pasar con buen cauce estas circunstancias inesperadas. Bien, viendo los resultados de la encuesta, efectivamente,
Nadie da por seguro que en el segundo trimestre se va a una recuperación, incluso la gran mayoría está viendo una recuperación para el próximo año, lo que de alguna manera refleja efectivamente la incertidumbre que vamos a tener a lo largo del año y que las economías en general no van a tener esta famosa recuperación en forma de V, sino una recuperación más en forma de O incluso una recuperación en forma de L, muy paulatina, muy gradual, y recién el próximo año podríamos esperar ver siquiera un crecimiento nuevamente. Muchas gracias por su opinión. Seguimos con la presentación. Les comentaba el tema del perfil de riesgo porque creo yo esa es nuestra mejor defensa para poder de alguna manera saltar con éxito estas circunstancias que a veces se sienten o se entienden como inesperadas. Conocer nuestro perfil de riesgo, creo yo, es relevante y trascendente para poder hacer una correcta decisión de inversión. Ya luego viene en segundo término, cuál es ayudar a poder tener una inversión acorde a nuestro perfil. Acá les dejo simplemente unos detalles a considerar. No es el objeto de esta presentación hacer una exposición amplia de estos puntos, pero ustedes deben de preferencia evaluar dos características de ustedes: la capacidad y la voluntad para aceptar riesgos. La capacidad va a estar siempre en torno a su horizonte de inversión, si es corto o largo plazo, si tienen fuentes diversificadas de ingresos, es un componente a favor que indica mayor tolerancia al riesgo, y su nivel patrimonial también puede incidir en que tengan una mayor o menor tolerancia al riesgo. Y también dentro de este análisis cabe considerar los factores internos, los que están en nuestro foro interno, que es la parte cognitiva, los conocimientos o el expertise que tengamos referente a los temas referidos a inversiones, y un tema que está ya más en la interna, los sesgos emocionales, los miedos y temores que a veces tenemos, que es normal de la conducta humana y que a veces puede incidir positivo o negativamente en las inversiones que debamos tomar. También es importante considerar en qué etapa de vida nos encontramos. Obviamente nuestro horizonte de inversión es más largo si nosotros estamos recién incorporándonos como parte de la PEA, y es diferente si estamos ya, digamos, en nuestros años próximos a retirarnos o a jubilarnos. Y también es importante considerar las metas financieras que queramos alcanzar. Esta es una pirámide que yo llamo la pirámide de inversión basada en metas. Lo que les permite esta herramienta de alguna manera es determinar qué es aquello que tiene una mayor prioridad, aquello que es impostergable, aquello que tiene que hacerse ahora sí o sí, y en eso corresponde las obligaciones y necesidades. Al día de hoy, esta parte de la pirámide, la base de esta pirámide, creo yo, es significativa porque vivimos en una incertidumbre. Muchos de repente hemos visto ya algunos de nuestros ingresos medianamente interrumpidos. Hay incertidumbre con respecto a la estabilidad laboral, dadas las circunstancias. Entonces, la parte de obligaciones y necesidades termina siendo neurálgica en estas circunstancias en particular. Desafortunadamente, por el momento, la parte de prioridades y aspiraciones tienen que ser dejados en segundo punto, y el día de hoy lo más importante son las obligaciones y necesidades que tenemos que tener en el corriente. Pero eso tiene una correspondencia. Dado que las obligaciones y necesidades son impostergables, implica que toda inversión que queramos hacer para soportar ello tiene que ser de bajo riesgo. Si fueran prioridades o aspiraciones, el riesgo que podemos tomar puede ser moderado o puede ser alto. En estas circunstancias vamos a enfocarnos en la parte baja de la pirámide, o lo que son las inversiones de bajo riesgo. Para ventaja de todos nosotros, al día de hoy, a través de la industria de fondos mutuos, tenemos prácticamente un tipo de instrumento diferencial, de categoría diferenciada, que de alguna manera puede surtir cada una de estas necesidades de nuestra gestión financiera y según la etapa de vida en que nos encontremos. Como estamos hablando que la parte importante es las obligaciones y necesidades, que es lo que en términos de inversión debe estar sujeto a un riesgo bajo, vamos a referirnos principalmente a lo que es la parte de fondos de corto plazo y muy corto plazo. Dentro de ello, quisiera preguntar a los presentes, y ahí quisiera nuevamente el apoyo del equipo que está atrás mío,
para ver si han tenido experiencia o no, o actualmente vienen invirtiendo en fondos mutuos. A ver si me pueden ayudar, por favor. Bien. Ven delante de ustedes la consulta que veían en la presentación. En la actualidad invierten en fondos mutuos. Bien, en la industria, si vamos 12, 15 años atrás, definitivamente vamos a encontrar que el grado de sofisticación ha ido aumentando. De alguna manera, por ejemplo, viendo la encuesta, vemos que hay casi de manera equilibrada quienes invierten y no invierten en fondos mutuos. Actualmente hay una pequeña preponderancia a partícipes que aún no invierten en fondos mutuos, pero esta figura ha ido evolucionando en el tiempo y al día de hoy estas herramientas que antiguamente se entendían como sofisticadas ya forman parte del día a día, forman parte de nuestra vida cotidiana y de alguna manera contribuyen a nuestros objetivos de inversión y a nuestras metas de inversión. Ahora ya entrando de lleno a lo que es la industria de fondos mutuos, simplemente un pequeño preámbulo y con eso me permito compartirles algunos datos como que por ejemplo la industria de fondos mutuos el día de hoy está compuesto por casi 34.577 millones de soles en patrimonio administrado, que es un monto nada despreciable, cerca de 10 millones de dólares o 10.000 millones. Estos se componen o se distribuyen entre 199 fondos mutuos que forman parte de la industria y de este patrimonio actualmente casi el 89% constituye fondos mutuos de instrumentos de deuda, que son los fondos, digamos, más conservadores dentro de la gama de fondos que hay. Y casi la mitad de este patrimonio está conformado en fondos mutuos de deuda de corto y muy corto plazo, los más conservadores. 425.000 partícipes forman parte de la industria el día de hoy y ha visto un crecimiento de 8.3% cada año durante los últimos 10 años. Un crecimiento, consideramos, importante. Ahora, ¿cómo le ha ido a la industria? ¿Cómo le han ido los tipos de fondos en estos primeros meses del año que han sido particularmente desafiantes? Lo que ven a continuación es un esquema donde van a encontrar las tipologías de fondos mutuos, de arriba la menos riesgosa, hacia el final la más riesgosa, y lo que se muestra son los rendimientos promedio que han tenido en los primeros 4 meses del año. Definitivamente los fondos que se han desempeñado de alguna manera mejor son los de muy corto plazo y corto plazo, porque de principio son fondos que tienen riesgos muy acotados y justamente tienen un buen comportamiento en circunstancias de incertidumbre y alta volatilidad, como lo estamos viviendo el día de hoy. Es de entender de esa manera que los fondos mutuos de deuda de mediano o largo plazo, estructurados y fondos que invierten en acciones no les ha ido tan bien, ya que justamente en ese tipo de instrumentos es donde se vuelca la gran incertidumbre que el día de hoy oscila en los mercados. Dentro de este segmento de muy corto plazo y corto plazo, que creo yo es el que se viene desempeñando bien y el idóneo en este mundo incierto en el que vivimos el día de hoy, nosotros en Diviso Fondos hemos venido ya de hace años atrás manteniendo y gestionando 2 fondos mutuos que tienen como objetivo la preservación de capital y además generar una rentabilidad adicional, lo cual lo posiciona como un producto perfecto en reemplazo de una cuenta corriente o una cuenta de ahorro. Sus características principales es el hecho del importe mínimo en soles y en dólares. Uno puede invertir en fondos mutuos desde 500 soles o 500 dólares respectivamente.
El plazo mínimo de permanencia para soles es solamente un día, es decir, ustedes ingresan su dinero, pasa un día y al segundo día lo pueden disponer sin ninguna penalidad. En el caso de dólares, la permanencia es de 3 días hábiles, llega el cuarto día y ustedes pueden disponer de él o también pueden adicionar más suscripciones en los días sucesivos. El fondo mutuo en soles es del tipo extraconservador, es del perfil de riesgo más conservador, es el que tiene el riesgo más bajo, sin embargo genera una rentabilidad interesante como lo vamos a ver en unos momentos. El fondo en dólares tiene también un riesgo bajo y dentro del perfil en el que participa en la industria ha tenido un rendimiento destacado a pesar de los vaivenes del mercado en un complicadísimo marzo y un al menos más estable mes de abril. En retrospectiva, nuestros fondos mutuos en los últimos 4 años han logrado mantener el primer puesto en rentabilidad dentro de su categoría. 2016, 17, 18 y 19, tanto nuestros fondos mutuos en soles como nuestro fondo mutuo en dólares ha logrado liderar la rentabilidad. Y en este año no es la excepción. Al mes de abril mantenemos aún un liderazgo cómodo con respecto al segundo fondo mutuo que nos sigue en términos de performance, en términos de rendimiento. Recuerden que la ventaja de estos productos es principalmente el tema de la alta disponibilidad, a diferencia de un producto de plazo fijo donde si bien es cierto pueden tener una tasa interesante, siempre tienen un costo con el hecho de requerir la inversión anticipadamente. Acá no, acá desde 1 o 3 días pueden ustedes disponer de la inversión de inmediato. Y para ya ver la foto más a detalle dentro de este segmento de fondos mutuos de muy corto plazo en soles, acá pueden observar lo que un poco les comenté al principio. En lo que va del año, nuestro fondo mutuo diviso extra conservador viene rentando hasta el momento 1.14%, que si lo queremos llevar a términos anualizados es aproximadamente un 3.4, 3.5% en tasa efectiva anual para hacerlo comparativo con otros productos de inversión pasiva. Lo que llama acá la atención y resalta es el hecho de la estabilidad del valor cuota. Esta línea casi recta, casi una asíntota, es reflejo de una muy poca volatilidad que ha tenido nuestro fondo mutuo. Ha tenido poca volatilidad, pero a la vez ha rendido mejor que sus otros pares, que se han tenido en mayor o menor medida algún exabrupto por la situación y circunstancias que estamos viviendo de volatilidad e incertidumbre. Por el lado del fondo mutuo en dólares, la figura que vamos a ver dentro de la industria tiene muchos como el nuestro cable, fondos que se han mantenido prácticamente inamovibles y otros fondos que sí han tenido pérdidas importantes y que incluso hasta el cierre de abril aún vienen recuperándose. Acá sí quiero un poco resaltar el tema de la solidez de este fondo mutuo, que incluso en el momento más álgido de la crisis, ustedes se acordarán, la última quincena de marzo, donde los mercados estaban prácticamente en caída libre y todos los días eran rojo tras rojo, en esa circunstancia, la más complicada, la más difícil del mercado, nuestro fondo mutuo, si bien es cierto, tuvo un ligero impacto, jamás en el año ha tocado el territorio negativo e incluso cuando a finales de marzo empiezan a darse las noticias de subsidios, programas de rescate, etcétera, en todo el mundo, nuestro fondo sube de manera significativa, sacando una ventaja importante con el resto y manteniéndose ya estable al día de hoy. Eso significa que en lo que va del año hemos tenido una rentabilidad de 1.31% en estos primeros 4 meses, que en términos analizados es aproximadamente un 3.8, 3.9% en dólares aproximadamente. Nada despreciable para un instrumento de corto plazo, alta disponibilidad y que además está en dólares. Bien, eso de alguna manera es lo que queríamos presentarles el día de hoy, un poco un preámbulo de cómo nos encontramos al día de hoy, la incertidumbre cómo nos espera y las circunstancias que nos llevan primero a favorecer, como les comento, lo urgente, aquello que no pueden postergar, que es los gastos corrientes, un poco la salvaguarda de recursos ante la incertidumbre de lo que aún nos resta en el año. Y esto no quita que eso que queramos salvaguardar igual podamos invertirlo en algo.
que de repente no tendrá los rendimientos espectaculares que alguna vez tuvo renta variable, por compararlo con algún caso, pero que sí les permite preservar capital y además ganar adicionalmente un interés, poder irlo rentabilizando dentro de estas circunstancias adversas. Por mi parte, eso sería todo. Muy agradecido por su atención y quedo disponible para las preguntas que me puedan alcanzar. Muchas gracias. Bien, vamos a proceder entonces a tratar de resolver las consultas que nos han venido formulando. Yo leo la pregunta y Paul nos las va a contestar, o por intermedio también, por supuesto. Aquí hay una al inicio que nos dice, ¿por qué motivos la empresa Diviso hace esta capacitación? ¿Qué gana Diviso con esta capacitación? ¿Por qué la hacemos? Porque nos debemos a los inversionistas, porque es parte del proceso de interacción entre el inversionista y la sociedad administradora. ¿Qué ganamos? Ganamos ambas partes. Primero, que los inversionistas estén informados, capacitados con información de primera mano. Y para nosotros es una satisfacción tenerlos, por supuesto, acá y que surjan cualquier inquietud porque vamos a aprender de esto que estamos realizando. Otra pregunta hay, Paul. Buenas tardes. ¿Es posible tener alternativas de inversión con rendimientos entre 10% y 15% anual? De ser así, ¿qué productos son y en qué invertiría los fondos? Gracias. Paul. Ok, muchas gracias, Samuel. Lo que nosotros jamás debemos olvidar es este binomio indivisible del riesgo y retorno. Probablemente en el mercado puedan haber, ¿no?, de alguna fuente rentabilidades de ese nivel, pero lo que siempre tenemos que preocuparnos es cuál es el riesgo de ello, porque como toda inversión implica la posibilidad de que efectivamente ese 15% se concrete, o también cabe la posibilidad que se pierda una parte importante del capital. Por eso, primero, siempre es importante considerar si lo que uno va a invertir es parte importante de su patrimonio o de alguna manera es lo que asegura su tranquilidad en términos económicos, o es simplemente un excedente del cual puedo prescindir. Y ahí viene un poco la variable tolerancia al riesgo. Eso no debemos olvidarnos evaluar. De principio, en el contexto en que por lo menos estamos viviendo, el año pasado sí fue un año de alguna manera bueno, porque muchos productos rentaron de forma sorprendente, e incluso algunos índices de mercado rindieron en el año cerca de 20%. Si uno invertía en el S&P 500 en el 2019, ganaba alrededor de un 15-20%, pero siempre está amarrado al riesgo. Si ustedes, por ejemplo, siguen invertidos en el S&P, desde enero hasta la fecha, ustedes también, por ejemplo, hubieran sufrido una pérdida importante. Entonces, más que buscar un rendimiento objetivo es, sí, saber la expectativa, pero más allá de eso también saber cuáles son los riesgos que están consigo o detrás de esta inversión y cuál es la probabilidad de que se llegue al objetivo o en todo caso que no se llegue al rendimiento deseado. Bien. Vamos avanzando con otras preguntas. La crisis de la economía real, producto de las cuarentenas a nivel mundial por los choques de oferta y demanda, ya están afectando o contagiando a los mercados financieros y amenazando a las cadenas de pago. De ser así, ¿la recuperación será rápida? Correcto. Como les mencioné un poco al principio de la presentación, al menos mi parecer personal es que la recuperación, se han hablado de varias formas, ¿no? La famosa recuperación en forma de V, que era la que todos hubiéramos querido, pero que yo ya considero descartada en estas circunstancias. La recuperación en forma de U y en forma de L. Yo me estoy inclinando más a una recuperación en forma de L, es decir, algo que muy progresivamente vamos a ver lo que va del año y que realmente recién el próximo año vamos a ver.
Y no es solamente mi expectativa, creo yo que la gran mayoría de partícipes tienen una expectativa muy parecida según una encuesta que vimos hace unos momentos, pero yo diría que si algo positivo tenemos que rescatar de cómo nos agarra esta crisis en el Perú y a nivel mundial, es que creo yo que la crisis del 2008 de alguna manera sirvió para que el sistema financiero expulgara estos malos elementos, por así decirlo, estos bancos problemáticos, activos tóxicos, y en estos 12 años, a causa de ese problema, hubieron muchas reglamentaciones y regulaciones que buscaron capitalizar bastante bien al sistema financiero, y no hablo solo de Estados Unidos, sino que hablo a nivel del mundo. Acá también la SBS ha hecho su trabajo propio. Esta crisis y esa experiencia y las moralejas que nos dejó ha permitido, creo yo, que esta crisis lastimosamente afecte sí al sector real, pero afortunadamente encuentre un sistema financiero que creo yo que es bastante robusto y que también considero tiene las herramientas para poder surcar esta crisis. Y además también tienen la espalda de los bancos centrales y gobiernos que están viendo y preocupándose de que los préstamos y la liquidez nuevamente fluyan. Porque como bien comentas en tu pregunta, el objetivo acá es evitar que la cadena de pago se rompa, pero esto no puede ser infinito y para siempre. Por eso que también los países tendrán que de manera ordenada ver cómo reactivan sus economías, y la reactivación no va a ser rápida y tampoco es mucho como lo que comentaban algunos especialistas como una economía de guerra, donde es diferente en el sentido de que en una economía de guerra se destruye activos, se destruye parte orgánica productiva de un país, y obviamente la reconstrucción de todo ello implica inversiones en activos fijos que van a hacer que naturalmente la economía se repunte. Pero esa tampoco no es una circunstancia de economía de guerra. Y ahí de una analogía que en algún momento escuché, más que una economía de guerra, esta circunstancia es realmente como que nos hubiera caído lo que se conoce como una bomba de neutrones. Para los que no sepan, una bomba de neutrones es una bomba que deja las estructuras intactas, pero mata a las personas. Y lo que ha hecho esta pandemia de alguna manera es nos ha matado como agentes económicos porque nos impide a muchos trabajar, a muchos desempleados por normalidad. Es una crisis que ha atacado directamente a las personas, pero el órgano productivo como activos y estructura se mantiene ahí, ustedes lo ven. Entonces, por ese lado, la reactivación tampoco no va a ser tan rápida. Es un tema de qué tan rápido las personas podamos reincorporarnos a la actividad económica, pero también se vienen desafíos porque va a haber también, desafortunadamente, niveles importantes de desempleo que los países tendrán que rápidamente ver de subsanar, viendo las facilidades para nuevamente regenerar puestos de trabajo destruidos por esta pandemia. A ver, pregunta si la estadística mostrada es a nivel mundial o a nivel de Perú. Es a nivel de Perú. Preguntan por qué no tenemos los fondos medianos flexibles u otra tipología. ¿Se tiene pensado en un futuro? Hace un par de años, hace un poco más de tiempo, 3 años, tuvimos ese tipo de fondos flexibles. La coyuntura, la situación de ese entonces no nos ayudó y optamos por cerrarlos. ¿Hemos pensado en un futuro tenerlos? Sí, por supuesto que sí, está en nuestros planes tenerlos, pero en esta coyuntura actual en que estamos, tenemos que repensar el momento de ese lanzamiento. Nos preguntan también si tenemos otro tipo de fondos de inversión. Por supuesto, Diviso Fondos tiene fondos mutuos, fondos mobiliarios, descuentos de facturas esencialmente, y tenemos fondos de inversión inmobiliarios. Allí tenemos 9 fondos de inversión que se invierten en activos que son terrenos e inmuebles terminados que se alquilan, una especie de FIRBI, sin llegar a ser un FIRBI, se llaman fondos de inversión privados, ¿no? Preguntan acá
entiendo que lo conveniente para invertir en estos tiempos son estos fondos conservadores, Paul. Sí, en esta Y otra circunstancia, pregunta, Paul, perdona, y otra pregunta que está muy ligada. La sí, rentabilidad de los fondos mutuos de muy corto plazo es neta de gastos y comisiones. ok. Respondo antes la segunda pregunta, que es más rápida de responder. Correcto. La rentabilidad que ustedes han visto en esta presentación es neta de comisiones. Si algún gasto adicional ustedes tienen que considerar es principalmente los costos de transferencia interbancaria en caso ustedes trabajan con otras cuentas de bancos con el que el administrador no trabaja. Pero más allá de eso, cualquier otro gasto adicional ya está considerado en el valor cuota, pero sí es importante resaltar también que hay un tema con respecto a cuando la inversión la hace una persona natural o una persona jurídica. En el caso de personas naturales, por ejemplo, este tipo de inversiones está sujeto a una retención de 5% de impuesto a la renta sobre la ganancia, no sobre el capital, sino sobre el interés. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes ganan 3%, lo que se retiene como parte de impuesto de renta es el 5% del 3%, por ejemplo, ¿no? En el caso de personas jurídicas, ellos simplemente tienen que declararlo a fin de año dentro de su estado de ganancias y pérdidas y según eso aplicar el impuesto a la renta correspondiente. Y ahora la primera pregunta, nuevamente, si nosotros nos encontramos con un capital que de alguna manera es parte vital de nuestra supervivencia y no tenemos otra cosa más que eso para subsistir, sí, definitivamente la opción es, ¿por qué no hacer que rente un poco en lugar de tenerlo de repente en una cuenta de ahorro bajo el colchón, como coloquialmente se dice? ¿Y por qué no hacer que gane, que rente, aunque sea algo que me puede dar bien al futuro, pero con un espectro de riesgo muy conservador? Ya que hacer algo crítico y de lo cual yo pueda disponer en cualquier momento, justamente se perfila para algo que sea de muy bajo riesgo. Si fuera un tema de excedentes, de repente un patrimonio o un dinero que tengo adicionalmente y que de alguna manera no me perjudica, si por X razones no contara con él, podría pensar de repente en algunas inversiones con un mayor nivel de riesgo. Siempre que sea tema de preservar un tema de corto plazo, es decir, algo que, es más, incluso si es algo que yo de principio lo quiero mantener invertido un año, pero sé que puede haber alguna urgencia y requerirlo a mitad de camino, al mes 1, 2 o mes 3, que es rápida disponibilidad, también se perfila una inversión conservadora como la de estos tipos de fondos mutuos que ofrecemos. Bien, hay algunas preguntas que no son esencialmente de fondos mutuos, pero a ver, trataremos de resolverlas. Dicen, la pregunta es, ¿creen posible una segunda gran caída en lo que va del año? Un poco en el contexto de nuestra economía local e internacional. Ah, complicada de usar una respuesta sobre esto. Eh, mm, en lo personal, creo que ya estamos pasando el mayor bache, la mayor caída, salvo en los distintos, en el caso de nuestro, de Perú, más en serio los temas de distanciamiento físico, distanciamiento social se llaman, y que no se tomen en serio las medidas de cuidado. Esto de usar mascarillas, de las distancias, no es broma, es cierto. Ya lo han aplicado en otros países, sobre todo en la Comunidad Europea, y ha dado resultados. Entonces, por allí va a depender de eso, que ocurra también en continentes mucho más lejanos al nuestro. Todavía no se sabe, por ejemplo, en África, en la India, son temas todavía no conocidos. Recién está llegando por allá, son economías que además tienen otros elementos que considerar. Es complicado responder
esta interrogante. Preguntan, si bien el oro se ha recuperado, ¿por qué? Ahí sí lo deletreo, es NUGT y JNUG, no se recuperan a pesar de estar apalancados. Paul, no sé si puedes entender la pregunta. Sí, ahí la pregunta realmente da para incluso un segundo seminario. Es un tema un poco más técnico, pero lo respondo rápidamente. Y eso también aplica para los ETF apalancados que, por ejemplo, rastrean derivados como el petróleo. Acuérdense, y eso sí tengan en cuenta, que hay ETFs como por ejemplo el GLD, muy conocido, que sí es un track exacto del oro, porque lo que tienen subyacentes son efectivamente lingotes de oro o doblones de oro que de alguna manera soportan ese ETF y su correlación es casi 1 a 1 con el oro. Pero ¿qué cosa pasa con esos productos apalancados que tratan de replicar por 2, por 3 y de manera inversa el rendimiento de un activo que hacen uso de futuros? Miren simplemente la circunstancia que pasó hace poco con el petróleo. En el caso del petróleo, por ejemplo, se maneja un fenómeno que se le conoce como la curva en contango. Eso, para hablar en simple, pasa cuando el costo de almacenaje es muy caro. Y eso complica a estos ETF cuando reconstituyen sus posiciones, pero acuérdense que los futuros, y que justamente es el instrumento que utilizan estos ETF, los futuros tienen vencimientos, y los ETF, sean del oro, del petróleo, lo que sea, tienen que renovar cada mes a mes los contratos que van venciendo. Y antes del vencimiento van saliendo esos contratos y van tomando nuevos contratos. Por estas circunstancias de volatilidad se han estado dando comportamientos muy anómalos en los precios que han generado que los ETF apalancados tengan un error de rastreo de sea porque les está haciendo más caro renovar estos contratos futuros antes del vencimiento, y sea porque dada la volatilidad que hay en el corto plazo, están optando por tomar futuros de vencimiento ya no julio, sino vencimientos agosto, vencimientos septiembre, vencimientos noviembre, que al estar en un plazo más lejano, evita que rastree de forma precisa el comportamiento al día de hoy de esos activos como el oro o como el petróleo. Mucho cuidado con ese tipo de ETF. El tema va para un perfil de inversionista un poco más, digamos, con un poco más de tolerancia al riesgo, pero en especial, documentense bien en los prospectos de estos ETF por cómo hacen su estructura de balanceo con estos derivados que son principalmente futuros. En qué fechas hacen el rol de ese futuro y ver si es que han hecho cambios, porque efectivamente a causa de ese tema, por ejemplo, el petróleo, hay muchos ETF que han cambiado su estructura y están tomando futuros o contratos de vencimiento más lejano por estas anomalías que han habido en el mercado y las caídas que han habido también hace poco en lo que son los commodities. Preguntan, me interesa invertir en renta variable o acciones ahora que están muy baratas. ¿Tienen alguna alternativa? En el grupo Diviso, un grupo financiero, tenemos una compañía que se llama Diviso Bolsa SAP. Vamos a responder directamente a la persona, tenemos el nombre de la persona, y para que le contacten, y sí, ahí sí tenemos alternativas para este tipo de inversiones en renta variable. Otra pregunta ¿es cierto que se está tratando de poner impuesto a nuestras inversiones por la SUNAT? Bueno, se ha hablado algo en el Congreso, algo en el Poder Ejecutivo también, de gestionar algún impuesto, pero ya hay opiniones de gente muy bien entendida sobre el particular, que opinan que no sería contraproducente poner un impuesto, por ejemplo, a los patrimonios en estos momentos, más aún que se necesita que todos pongamos el hombro para salir de estas circunstancias. Preguntan, ¿existe algo que se considere una inversión segura o relativamente segura en este periodo tan complicado y peculiar de la historia reciente, Paul? Sí. Hay inversiones, más que decir inversiones seguras, es mejor decir inversiones que tienen
un riesgo muy bajo, y por otro lado inversiones que sí mantienen un riesgo relativamente alto. Solamente por dar un ejemplo, nosotros conceptualmente entendemos los treasuries, los bonos del Tesoro americano, como el activo libre de riesgo de facto. Sin embargo, estos instrumentos incluso tienen algunos riesgos, y no voy al riesgo de impago, sino va, por ejemplo, al tema de riesgo de tasas de interés. Imaginemos, este año, siguiente año, cuando ya la situación se calme, de alguna manera se normalice, la actividad económica nuevamente reanude, los bancos centrales ya no van a tener incentivos para mantener sus políticas monetarias tan expansivas. Van a empezar ya la etapa contractiva que vimos en el 2015, cuando empezaron nuevamente a subir las tasas, y cuando hay un tema de incremento de tasas, los bonos de mediano y largo plazo son los primeros que ven pérdidas por un tema de que la tasa, al ser más alta, da oportunidad a tomar inversiones con mejor rendimiento, y las inversiones que fueron emitidas en renta fija en épocas de tasas bajas terminan siendo menos favorecidas. ¿Okay? Entonces, el riesgo tiene varias aristas, más allá del tema de que te paguen o no te paguen. Hay muchas variables que determinan el riesgo de un instrumento, y yo recomiendo un poco documentarnos cuáles son las variables que en todo caso podrían incidir en los riesgos de las inversiones a los que estamos sujetos. Una pregunta rapidita. ¿Cuál es el plazo máximo que se puede tener el Fondo Conservador Dólares? Para el conservador dólares, ustedes tienen que estar un plazo mínimo de 3 días. Por ejemplo, si ustedes suscriben o ingresan su dinero un día lunes, tiene que pasar martes, miércoles, jueves. El día viernes podrían pedir su rescate. El pago siempre se les hace al día siguiente. Es decir, dentro de mi ejemplo, ustedes podrían como que suscribir un día lunes y contar ya con su dinero lo más temprano posible el siguiente lunes. Es decir, 7 días calendarios es el que vamos a poner en números. En la misma línea, con el Fondo Conservador Dólares, preguntan, ¿este fondo tiene acciones? ¿Podría tener un rendimiento negativo? Correcto. Este fondo solamente, como su prospecto lo indica, de política de inversión, solo y únicamente puede tomar inversiones pasivas, es decir, depósitos o instrumentos de bancos, o instrumentos de renta fija. Este tipo de fondos no puede tomar acciones de ninguna manera y de ningún tipo. Hay otros fondos mutuos que sí lo hacen, pero este tipo de fondo mutuo, instrumentos de deuda de muy corto plazo, solamente toma instrumentos de deuda. Ahora, si estos productos pueden tener rendimientos negativos, en términos de probabilidades sí, pueden tener rendimientos negativos, y para eso quisiera simplemente regresar un poco, perdón, quisiera, regresar, si no, a la presentación anterior, en donde vimos que efectivamente los rendimientos de los fondos mutuos del tipo muy corto plazo, no en el caso de Diviso, pero sí en el caso de otras administradoras, mostraron efectivamente rendimientos negativos, que si bien han ido recuperándolos, de alguna manera muestran que sí hay alguna ligera probabilidad de ver rendimientos negativos. Si me permiten un segundo para rápidamente mostrar la gráfica, creo que ya la pueden ver en pantalla. En nuestro caso, el fondo mutuo que manejamos, por el tipo de instrumento de deuda que tiene, ha sido un instrumento que ha mostrado poca volatilidad, porque no ha bajado en ningún momento de 100, que sería indicación de un rendimiento negativo, pero sí vemos otros fondos mutuos de este segmento que sí han tenido rendimientos negativos. Algunos ya se han recuperado y otros todavía vienen camino en recuperarse. Por nuestro lado, nuestro fondo mutuo, por otro lado, a pesar de la crisis álgida a mitad de marzo, no ha visto rendimiento negativo en lo que va del año, y viene surcando con éxito este contexto complicado. Bien, la cantidad de preguntas que estábamos recibiendo superan nuestras expectativas. Se agradece por ese lado. Unas cuantas antes de... vamos, todas estas preguntas por lo pronto nos motivan a llevar a cabo otro webinar sobre distintos temas que nos están consultando.
y que tenemos una experiencia en ello, lo vamos a invitar, por supuesto que sí, con la anticipación del caso. Y también vamos a hacer un resumen de todas las preguntas que nos han formulado y las respuestas para alcanzárselas por correo electrónico según las inscripciones que han tenido. Voy a ir cerrando con unas cuantas preguntas. Preguntan, ¿tienen calificación de riesgo? Sí, el Fondo Mutuo en Soles tiene calificación de riesgo, Paul. Sí, la calificación de riesgo que tiene actualmente de estos dos fondos mutuos es el Fondo Mutuo en Soles, que tiene una clasificación local AA-, que dentro de nuestro contexto es una clasificación que lo cataloga como un vehículo grado de inversión. Por otro lado, el caso del Fondo Mutuo en Dólares, justamente debido a la demanda y al interés de ciertos inversionistas que lo requieren, se está trabajando también en un proceso de clasificación para también tenerlo clasificado, así como nuestro Fondo Mutuo en Soles, que al día de hoy sí tiene una clasificación grado de inversión en el ámbito local. Hay un par de preguntas interesantes que no puedo dejar de comentarlas, y es esto. ¿Tienen alternativas de inversión en factoring? Sí, tenemos alternativas de inversión. Como comentamos hace un rato, tenemos un fondo de inversión mobiliario que hace descuento de facturas. Así que al señor García le vamos a estar pasando la información correspondiente. Igual en lo que respecta a fondos inmobiliarios. Nos preguntan, ¿cuál es la proyección a diciembre de 2020? Buena pregunta, Paul. ¿Cuál es la proyección a diciembre de 2020 para los fondos diviso conservador en soles y diviso conservador dólares? O lecta conservador soles y diviso conservador dólares. Ok. Bien, de principio, en el ámbito de inversiones, uno no tiene siempre una bola de cristal como para saber a ciencia cierta cuál va a ser el número mágico que vamos a alcanzar como la rentabilidad a cierre de año, pero según cómo se viene dando el contexto, el tema de las tasas de inversión en otros productos, etcétera, por lo menos podemos esperar que en lo que se refiere al fondo mutuo en soles, podría tener una rentabilidad que oscilen alrededor del 3,25% aproximadamente, que es un buen indicativo si tomamos como base, por ejemplo, que productos como letras o certificados de depósito del día de hoy vienen pagando poco más de 1%, y también ni hablar de los depósitos, producto de la reducción agresiva que ha hecho el BCR en su tasa de referencia. Por el lado de dólares, también esperamos una rentabilidad que podría estar cerca al 2,5%, probablemente, por lo menos en lo que vamos del año ya ha ido abarcando un buen tramo de esa relatividad esperada, pero es, digamos, dentro de lo que nosotros estimamos, y siempre que no pase algo estrictamente y extremadamente muy significativo que haga cambiar en todo caso nuestras expectativas, ¿no? Igual precisar que estos son productos que no tienen o no ofrecen una garantía de rendimiento. Para que ustedes puedan tener una referencia, yo sí los invito a que puedan ustedes ver en todo caso el track record o el récord de rentabilidades históricas que han tenido, que administramos nosotros, y compararlo de repente contra otros de la competencia para que ustedes vean cómo año a año se ha ido de alguna manera desempeñando. Bien, nos preguntan si vamos a compartirles la presentación a los que se han inscrito. Sí, les vamos a remitir la presentación, así como y las respuestas que nosotros estamos formulando. Bueno, hay muchas más preguntas. La verdad que me encantaría continuar con ustedes, pero creo que hay que respetar también el tiempo, sobre todo de ustedes. Así que haremos otro webinar, por supuesto que sí, nos comprometemos con ustedes para ello.
agradecemos sobremanera el tiempo que nos han permitido estar con ustedes para interactuar. Yo creo que es una nueva forma que tenemos hoy en día, dadas las restricciones que obviamente se llevaban en un evento, en un local, pero creo que esto está resultando bastante, mucho más ágil y creo que con media hora de exposición y un poquito más de media hora, o más de media hora para absorber las consultas y preguntas que nos han formulado, pues nos vamos bastante contentos por nuestro lado. Esperemos que hayamos podido atender sus consultas, no todas, lamentablemente el tiempo nos gana, pero les vamos a remitir, como dije, todo el material del caso. Muchísimas gracias nuevamente a nombre de ISO Fondos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a los partícipes, que tengan buenas noches. Gracias.